Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 27 de junio, ¡qué poquito nos queda! Pero la buena noticia es que es jueves y los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento. Te recuerdo que empezamos la temporada hablando de esas habilidades que como guerrillero del emprendimiento tienes que atesorar. Y bueno, pues empezamos hablando del liderazgo, que ahora está en este libro. Pero se terminó el tema del liderazgo y hemos empezado con la negociación. Estamos repasando diferentes técnicas de negociación. Acabamos de terminar una serie de capítulos sobre la negociación, la técnica del sándwich. Y vamos a ir ahora con la negociación de valor agregado. Y bueno, pues fundamentalmente de eso vamos a hablar, del tipo de negociación de valor agregado, que es un tipo de negociación que nos interesa conocer, estudiar, prepararnos y bueno, pues conseguir todas esas habilidades que vamos a necesitar para tener éxito en la negociación de valor agregado. También veremos, bueno, en qué circunstancias lo podemos utilizar, veremos ejemplos históricos en los que se ha utilizado. Bueno, ya sabéis cómo funciona este contenido. Vamos a hablar de la negociación de valor agregado, esa idea de buscar agregar valor a través de soluciones creativas. De esto ya hemos hablado también un poquito en otros sistemas de negociación. Y es que en el mundo empresarial y en interacciones cotidianas la negociación desempeña un papel muy importante para alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que no todas las negociaciones se enfocan únicamente en dividir un valor fijo. Algunas buscan ampliar ese valor disponible para ambas partes mediante esa cooperación o esa creatividad en las soluciones. Bueno, pues este enfoque se conoce como negociación de valor agregado. En este podcast lo que vamos a hacer es explorar en profundidad la negociación de valor agregado, su historia, características, variantes, habilidades necesarias, alguna que otra anécdota y bueno, pues también una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene en el ámbito moderno. Así que, como siempre, vamos a ir primero con la definición de negociación de valor agregado y diríamos que la negociación de valor agregado es un enfoque de negociación en el que las partes buscan ampliar el valor total disponible mediante la identificación de intereses comunes y la creación de soluciones creativas y colaborativas. Bueno, pues este tipo de negociación, como veis, se enfoca en generar beneficios adicionales para todas las partes que estén involucradas en la negociación, maximizando así el valor total de los acuerdos alcanzados. 1 más 1 sumarán 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de esta negociación de valor agregado? Bueno, pues primero tenemos que identificar esos intereses comunes, tenemos que comprender y alinear los intereses subyacentes de todas las partes para encontrar esos puntos de convergencia. También muy importante, creatividad e innovación, generar soluciones creativas que amplíen el valor disponible y además que satisfagan los intereses de todas las partes. Colaboración y cooperación, bueno, pues fomentar un ambiente de trabajo conjunto donde las partes colaboren para alcanzar objetivos comunes. Muy importante también comunicación abierta y transparente, mantener un flujo de información claro y honesto para facilitar el entendimiento mutuo y la construcción de confianza entre las partes. Tenemos que tener en cuenta que
es un enfoque a largo plazo. Hay que priorizar la creación de relaciones sostenibles, los beneficios mutuos duraderos, en lugar de esos quick wins, de esas victorias a corto plazo. ¿Y cuáles son esos beneficios de la negociación de valor agregado? Así muy resumidos. Bueno, primero, que los resultados van a ser mutuamente beneficiosos. Ambas partes obtienen beneficios adicionales que no serían posibles en una negociación competitiva. Se mejoran las relaciones, se van a fortalecer las relaciones entre las partes al promover esa confianza y esa cooperación. También vamos a contribuir a la innovación y a soluciones creativas, vamos a fomentar esa creatividad, esa innovación, llegando a soluciones únicas que agregan valor. Después, muy importante, sostenibilidad a largo plazo, y es que va a crear acuerdos más sostenibles, más duraderos, que bueno, pues que todas partes estarán satisfechas con ese resultado, y eso hará que la relación pues tenga más posibilidades de mantenerse en el tiempo. ¿Se produce una mayor satisfacción? Sí, claro que sí. Es que las partes involucradas suelen sentirse más satisfechas con este tipo de acuerdos, dado que consideran las necesidades y los intereses de todos, los suyos y los del resto de las partes que están en la negociación. Te voy a dejar algún ejemplo así rápido, aunque luego entraremos en profundidad en ejemplos en la historia y demás, pero para que veas un poco en qué consiste esto del valor agregado. Por ejemplo, podemos hablar, que hablaremos en anécdotas, hablaremos en muchos sitios, del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el TLCAM, que, bueno, para ponerlo en contexto, hablamos de que se firma en 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México, y bueno, en lugar de simplemente reducir aranceles, los países trabajan juntos para crear normas comunes, para mejorar la cooperación económica y para ampliar el valor total del acuerdo. Como resultado, pues aumento del comercio, las inversiones entre los tres países, beneficiando absolutamente a todas las partes involucradas. Otro ejemplo que también veréis que lo vamos a repetir en este tipo de negociación son los acuerdos de paz de Camp David. Y es que, bueno, pues negociaciones de paz entre Egipto e Israel en 1978, que están un poco facilitadas o traídas por el presidente estadounidense Jimmy Carter. Bueno, pues las partes encontraron soluciones, vamos a decirlo así, creativas para problemas territoriales y de seguridad, y bueno, pues se consiguió un acuerdo que beneficiaba a ambos países. Como resultado, pues firmaron un tratado de paz histórico que sigue siendo pues un modelo de negociación exitosa, y en este caso un modelo de negociación de las que estamos hablando hoy. Alianza entre Apple y Nike. De esto también hablaremos más en profundidad luego en las curiosidades. A ver, colaboración para integrar tecnología en la ropa deportiva. Esa era la idea. Pues ambas empresas aprovecharon sus fortalezas, cada una las suyas, para crear productos innovadores que ampliaron el valor para los consumidores. Como resultado, pues introdujeron productos como el Nike Plus iPod, que mejoraron la experiencia de los usuarios y aumentaron las ventas, ojo, de ambas compañías. Bueno, pues esa es un poco la definición de esto de la negociación de valor agregado. Y vamos a empezar con un poquito de la historia de este tipo de negociación. Y es que la negociación de valor agregado al final es un enfoque que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que se ha visto influenciado por diferentes teorías, por diferentes prácticas en los campos de la psicología, pero también en la economía, en la gestión empresarial. Podemos rastrear ese desarrollo desde principios filosóficos antiguos hasta las teorías modernas de la negociación integrativa. Vamos primero con esos orígenes antiguos, ¿no? Y es que en la antigüedad las negociaciones muy a menudo se centraban en la distribución de esos recursos limitados, de suma cero, ¿no? Pero los filósofos y los líderes visionarios reconocieron la importancia de la cooperación y de la búsqueda de beneficios mutuos. Al final, detrás de todo esto está la sinergia, ¿no?, que podemos producir en una negociación. Y es que en las culturas orientales, por ejemplo, las enseñanzas de Confucio, de Lao Tse, promovieron esa armonía y colaboración como principios fundamentales para las interacciones humanas, incluyendo en esas interacciones humanas, por supuesto, las negociaciones.
Después llega ese desarrollo de la teoría de juegos, y es que en el siglo XX la teoría de juegos, desarrollada por John Van Neumann y Oscar Morgenstern, introdujo conceptos matemáticos que explicaban cómo los jugadores racionales pues pueden tomar decisiones estratégicas en situaciones de conflicto, pero también de cooperación. Uno de los resultados clave de la teoría de juegos fue el reconocimiento de que, bueno, ciertas estrategias colaborativas pues pueden conducir a resultados beneficiosos para todas las partes, y sentaron así las bases para la negociación del valor agregado. El proyecto de negociación de Harvard, que también hemos hablado alguna vez en este podcast. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a tratar justo después de nuestro patrocinador, porque ya estamos en tiempo de patrocinador. Y bueno, pues, ¿quién nos va a patrocinar hoy? Pues mira, nos va a patrocinar el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, porque estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento. Estamos hablando de esas habilidades que tenemos que atesorar para ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y queremos ser grandes guerrilleros del emprendimiento para poder poner en marcha el emprendimiento de guerrilla, que es ese emprendimiento que vamos a realizar con los recursos que tengamos en cada momento. Que eso no quita que no trabajemos para conseguir cada vez más recursos, que eso es lo que hay que hacer. Y bueno, pues como aquí estamos aprendiendo las bases de la negociación para tener ese recurso dentro de nuestras capacidades como guerrilleros del emprendimiento. Así que vamos a ir directamente con el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla y ahora mismo volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal. Un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo. Antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. A ver, es un guiaburros. Los guiaburros son 144 páginas directas al grano. Vas a entender lo que es el emprendimiento de guerrilla y además pues te vamos a dar algunas pinceladas de lo que es nuestro método EDAM, que bueno, te va a garantizar tener un negocio rentable. Y no es magia, es simplemente aplicar un método que está basado en la mejora continua y que antes o después, según el esfuerzo, según las circunstancias, según un montón de cosas, pero antes o después te llevará a un negocio rentable. Estamos hablando de menos de 10 euros, 9,95 euros este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y también, y muy importante, en borjapascual.org. ¿Por qué muy importante borjapascual.org? Porque es nuestro e-commerce y porque así nos ayudas a monetizar, nos ayudas a poder seguir creando todo este tipo de contenido. Pero es que además, si entras en borjapascual.org, verás que tenemos una serie de paquetitos preparados. Y dices, mira, es que el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla me ha parecido muy, muy interesante. Pero ese que has enseñado al principio de aprende a ser un líder también me ha parecido fundamental. Bueno, pues si te llevas 2 libros no vas a pagar gastos de envío. Y dices, bueno, ya sí, pero es que además entrando en borjapascual.org he visto que también tenéis el del neuromarketing, que es fundamental para la venta, para conseguir que los clientes, bueno, pues vayan avanzando en ese funnel de venta. Bueno, pues si te llevas 3 libros te regalamos un 4.º libro. Pero tú imagínate que dices, no, pero mira, he visto este de Píldoras del Emprendimiento, que te he de decir que es un libro totalmente diferente al resto. Son historias muy cortitas,
en las que voy contando. He empezado por el primer emprendimiento cuando tenía 20 años o 18 años, sí, 17. Y bueno, voy avanzando. Estoy todavía con veintitantos. Ya hay 3 libros publicados, hay como 15 escritos y son historias muy cortitas con, bueno, pues píldoras sobre el emprendimiento. Te va a gustar, porque ya te digo yo que engancha, que te va a gustar todas esas historias. Pero bueno, que si quieres 4 libros, pues no hay problema, porque te podemos regalar un curso valorado en 69 euros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entres en borjapascual.org y que veas pues qué material formativo tenemos, cuál te interesa y, oye, qué paquetito es el que hace que todavía esta inversión en formación te salga más rentable. Ya sabes, Guía Burros, Emprendimiento de Guerrilla y todos los demás libros que vas a encontrar en borjapascual.org. Seguimos, como te decía, con el proyecto de negociación de Harvard. Y es que el proyecto de negociación de Harvard, que ya hemos hablado en este podcast alguna vez, se inicia en la década de los 70 y fue fundamental en la formalización y en la popularización de la negociación de valor agregado. Y es que los académicos Roger Fisher y William Ury, autores del influyente libro Getting to Yes de 1981, bueno, pues promovieron la idea de la negociación basada en principios y la creación de valor. Ellos argumentaron que las negociaciones debían enfocarse en intereses subyacentes en lugar de posiciones fijas. Se debían buscar soluciones que beneficiasen a todas las partes. La publicación de Getting to Yes, muy importante, como te decía, marcó un punto de inflexión en la teoría, pero también en la práctica de la negociación. Al final el libro introdujo conceptos clave como la identificación de intereses mutuos, la generación de opciones para el beneficio mutuo y el uso de criterios objetivos para poder evaluar esas soluciones. Bueno, pues este enfoque no solo cambió la forma en que se llevaba a cabo esas negociaciones, sino que también destacó la importancia de la creatividad, muy importante, la cooperación en la creación de ese valor. Aplicaciones en el ámbito empresarial de esta negociación de valor agregado. Bueno, pues a partir de la década de 1980, la negociación de valor agregado se adoptó ampliamente en el ámbito empresarial. Las empresas comenzaron a reconocer que las relaciones a largo plazo, los acuerdos beneficiosos para todas las partes, pues podían generar mayores ganancias y sobre todo sostenibilidad. Bueno, pues este enfoque se aplicó en diferentes áreas, incluyendo las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratégicas, las negociaciones laborales y, bueno, pues realmente contribuyó al avance de este tipo de negociación. Llega la globalización y la negociación de valor agregado, y es que dentro de la globalización y el aumento de esa interdependencia económica internacional, pues ha impulsado todavía más esa adopción de la negociación de valor agregado. Y es que en un mundo cada vez más interconectado, las empresas y los gobiernos se han encontrado que la cooperación, que la creación de valor, pues son parámetros esenciales para abordar desafíos que son muy complejos y también para aprovechar esas oportunidades globales. Y llegamos ya a la época contemporánea, a ese desarrollo contemporáneo, a la actualidad, en la que esta negociación de valor agregado pues sigue evolucionando, sigue incorporando nuevas tecnologías, nuevos enfoques interdisciplinarios, por ejemplo la inteligencia artificial, el análisis de datos. Bueno, pues están proporcionando nuevas herramientas para identificar intereses y para generar soluciones creativas. Además, la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social pues nos están llevando a todas las partes a buscar acuerdos que no solo generen valor económico, sino que también generen beneficios sociales y ambientales. Así que, como ves, la historia de la negociación de valor agregado pues refleja una evolución constante desde enfoques distributivos hacia estrategias más colaborativas y creativas. Desde los primeros filósofos antiguos hasta las teorías modernas de la negociación integrativa. Desde, al final, con enfoques que han demostrado ser, bueno, pues herramientas poderosas para generar beneficios mutuos y construir relaciones sostenibles.
Y como verás, el mundo cambia, continúa cambiando, seguimos enfrentando nuevos desafíos y la negociación de valor agregado seguirá siendo un componente importante para alcanzar esos acuerdos beneficiosos y duraderos. Y nos toca ir con las características de la negociación de valor agregado, pero se nos ha ido el tiempo. Así que continuaremos el jueves que viene con esas características de negociación de valor agregado. Muy importante conocer las características para poder identificar esas negociaciones y para poder aprovechar esa negociación para realmente cumplir con los objetivos, que en este caso es generar ese valor agregado y mantener unas relaciones a largo plazo con esas partes con las que estamos negociando. Mañana es viernes, mañana tenemos podcast aquí, mañana hablamos de aprendimiento, aprender a emprender, y estamos con un tema apasionante que es ese plan de negocios. Así que te voy a decir lo que digo habitualmente, que no es otra cosa, y lo digo porque puedo, porque mañana hay podcast, y pasado, y al otro, el sábado también tenemos podcast, el domingo tenemos podcast. Así que te voy a decir, ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.